quiero hablar sobre el origen del Chaco, el nacimiento del Chaco tal como lo conocemos hoy, su formación desde el punto de vista geológico. Tenemos su nacimiento en sí, se remota a tiempos geológicos muy antiguos, en donde en una época empezó una inestabilidad de la corteza terrestre. Había un supercontinente que se empezó a desintegrarse en diferentes partes y una parte eh, se transformó en nuestro continente sudamericano. Voy a repasarlo de forma muy general para no entrar en detalles, pero solamente como base explicar cómo es el origen de nuestro Chaco. Y esa inestabilidad de la corteza en su momento produjo el nacimiento también del Océano Atlántico y en toda la corteza terrestre de la época se produjo una inestabilidad que, que socavó lo que es la roca firme. También en nuestro sector también formaron prácticamente la corteza en muchas partes se colapsó y formó microcuencas con movimientos muy abruptos, la aparición de volcanismo, volcanes de derrames de basalto, esas partes observamos en la zona de oriental, como el Alto Paraná, los basaltos de Alto Paraná, que son indicios de esa ruptura de la corteza, la inestabilidad. Y acá en nuestro sector, en el Chaco, esa época está ya enterrados prácticamente, porque el desarrollo o sea, el alejamiento del continente sudamericano de África produjo que dos placas diferentes chocaran, la placa pacífica y también la continental hizo el nacimiento o sea, la formación del continente sudamericano. Y ese movimiento produjo que empezaron a levantarse la cordillera o el arco andino, la cordillera de los Andes, y detrás de la cordillera empezó a formarse una zona, una cuenca, lo que conocemos como cuenca tras arco. En inglés suele usarse el término Back Arc Basin. Son cuencas de relajamiento de la corteza terrestre. Eh, por un lado tenemos un borde que se está levantando y por otro lado de atrás del arco que se levanta por los movimientos tectónicos, las placas tectónicas. Ahí aparece un relajamiento de la corteza y con un hundimiento suave que permite una ingresión de agua marina y formando lagunas, extensas lagunas y depósitos sedimentarios muy homogéneos, básicamente se constituyen de arcillas y arenas. Esas formaciones podemos observar en la zona del norte del Chaco, que representa prácticamente la parte más estable de nuestro Chaco. Mientras un poco más al Chaco central, si nos enfocamos un poco al Chaco central, esa parte tuvo mucho más actividad en cuanto a movimientos tectónicos, desplazamientos. La cuenca fue más activa, mayor cantidad de sedimentos fueron erosionados de la cordillera a medida que la cordillera de los Andes empezaba a crecer. También la erosión hizo que gran cantidad de masas de sedimentos cargaban las cuencas. Eso hizo que el agua que inicialmente ingresó al Chaco, la cuenca chaqueña, empezó a retroceder y tomaron más fuerza los cursos de agua, o sea, la influencia de los cursos de agua fue súper, con el paso del tiempo eran cada vez más importantes.
El Chaco como tal se divide en dos. Eso puede ver en una imagen satelital perfectamente. Un trazado que parte de Bahía Negra hasta prácticamente donde está la triple frontera Bolivia, Paraguay y Argentina. Es una estructura que divide eh, el Chaco en dos. La parte del norte podríamos llamar la paleocuenca del río Parapití. Bueno, básicamente es la parte más estable del Chaco, mientras que la parte sur sería la parte de la cuenca, el Chaco central, el Chaco, Bajo Chaco sería la paleocuenca del Pilcomayo, y más abajo hacia Argentina ya la paleocuenca del río Bermejo. Son todos ríos que se formaron a partir del crecimiento de la cordillera andina, del arco andino. Empezaron a tener más influencia, empezaron a llevar gran cantidad de masas sedimentarias al Chaco, rellenando la cuenca. Y voy a hacer más hincapié en lo que es la paleocuenca del Pilcomayo, y así con rasgos generales a lo que es la cuenca del Parapití. Sería la cuenca del Parapití tiene una base, lo que nosotros llamamos de rocas paleozoicas, son antiguas, que son sedimentos casi impermeables, y eso tiene mucha implicancia en cuanto a la calidad del agua, o sea, a los acuíferos aprovechables y no aprovechables por la alta concentración de sales. Mientras en la paleocuenca del Pilcomayo los sedimentos son más heterogéneos, porque el Pilcomayo forma prácticamente un delta continental y fluctúa, o sea, hace un abanico de cauces que se mueven, que nunca se estabilizan. Están limitados por esa estructura que había mencionado, que cruza el Chaco de noreste a suroeste, que es prácticamente el límite entre ambas paleocuencas. Pero los sedimentos se diferencian bastante de lo que es el norte del Chaco. El norte del Chaco, para repetir un poco, tiene la base de rocas impermeables. Después en algunos sectores aparecen los sedimentos lagunales que había mencionado de la cuenca transandina. Y en el Chaco central son sedimentos del río mismo, que tienen extensiones horizontales no tan homogéneas. El paquete en sí es bastante homogéneo, con las mismas características, el paquete vertical, pero en su extensión horizontal son más limitados, más bien son longitudinales, acompañando los trazados del cauce del río, que buscaba abrirse paso hacia el río Paraguay como afluentes. En cierto pasaje de la época, el Parapití y el río Pilcomayo fueron uno, se juntaron. El Parapití era afluente del Pilcomayo, desembocando en la zona de Bahía Negra o en la zona de Fuerte Olimpo. Pero a medida que el Pilcomayo migraba hacia el sur, se fueron separando, porque el Parapití tomó un curso opuesto, que se fue hacia arriba y se pierde en los arenales hacia la cuenca del Amazonas. Esta imagen representa un poco, o sea, se trata de ilustrar lo que estuve hablando del trazado de los paleocauces, o los cauces antiguos, por un lado del Parapití y por otro lado del Pilcomayo. Más abajo se nota también, se resaltó también los drenajes del río Bermejo, que también formó parte de este grupo de tres ríos principales del Chaco. Mientras que el río Parapití se mueve hacia el norte, el río Pilcomayo se está desplazando hacia el sur. Pero a nosotros nos afectó más el río Pilcomayo, porque estamos en su cuenca, en su paso, en su curso hacia la
confluencia con el río Paraguay. Esta sedimentación, o sea, ese transporte y depósito de sedimento tiene su influencia sobre el paisaje, los tipos de suelos que vemos acá en el Chaco Central. Tomemos, por ejemplo, los suelos arenosos acá en la sede de la Facultad de Agronomía en Neuland. Estamos sobre un paleocauce del río Pilcomayo con gran aporte de arenas. Estas arenas representan un periodo de abundantes lluvias en la zona de la precordillera y también en el Chaco Central, lo que implicó, lo que conllevó a que el río llevó la arena bien hacia adentro de la cuenca, muy alejado ya de la fuente del sedimento, formando grandes extensiones de campos arenosos. Pero en realidad son arenas que extrajo el agua en periodos de lluvias abundantes. En estas imágenes que son recientes de la última inundación que se tuvo acá en el Chaco Central del Chaco, más en la zona fronteriza, el Pilcomayo, se observan los bancos de arena que son los bancos recientes que trajo el Pilcomayo en poco tiempo. Y estas mismas condiciones se dieron acá en el Chaco Central en su momento, con gran aporte de sedimentos y formando los campos arenosos con su vegetación muy característica. Y con el paso del tiempo la vegetación empezó a ganar terreno y cubriendo con árboles y pastos el cauce. También hay que tener en cuenta la distancia hacia la fuente del sedimento. Eso también tiene su importancia sobre las características del suelo, principalmente físicas, de granulometría. A medida que nos alejamos de la fuente, que sería la cordillera andina, el sedimento cada vez más fino. Nos acercamos a la cordillera, el sedimento es más grueso, los suelos son más gruesos, más arenosos y hasta conglomerados. Esa sería básicamente la diferenciación entre los suelos y su implicancia en cuanto a la fertilidad también. Bueno, todas esas características que había mencionado nos llevan a suelos más arenosos en la parte occidental y arcillosos en la parte oriental. A medida que nos acercamos al río, los suelos son más arcillosos. Todo lo mencionado anteriormente, esos procesos de sedimentación trajo consigo que los suelos en el Chaco Central son heterogéneos y dibujan los cauces o paleocauces del río Pilcomayo, hacen el trazado de los tipos de suelos. Resumiendo el desarrollo del Chaco, de los suelos, su formación de los suelos, se puede afirmar que los suelos del norte del Chaco se caracterizan por suelos autóctonos, o sea, que se formaron sobre una masa rocosa, y por otro lado fueron modelados en superficie por el río Parapití, formando suelos transportados, y más la erosión eólica, o sea, el movimiento de arenas de parte del viento del norte. Esas son las características principales de los suelos en el Chaco Norte. Mientras en el Chaco Central los suelos son transportados principalmente por el río Pilcomayo y se caracterizan por los trazados de los paleocuencas, de las paleocuencas del río Pilcomayo. Forma ese mosaico de suelo que hoy en día tenemos en el Chaco Central.